Él quiere que tengamos algo de nosotros. O sea, Dios no está interesado en que siempre seamos esclavos de algo. Cuando usted tiene una tarjeta de crédito, usted es esclavo. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que el endeudado es esclavo de su deudor, dice el proverbio de Salomón. El endeudado es esclavo de su deudor. Cuando usted financia un carro, usted es esclavo de la financiera donde usted se financió ese carro. Cuando usted vive rentado, usted es esclavo del dueño de esa casa. Cuando usted renta algo, usted es esclavo del que usted le pague esa renta, sea un local, lo que sea. Y aunque por el momento muchos de nosotros somos esclavos en alguna de estas áreas que yo he mencionado, debemos orar para ser libres. Libres de la tarjeta de créditos, libres del carro financiado, libres de la casa rentada. ¿Cómo así, varón de Dios, pastor, profeta, como usted me quiera decir? ¿Cómo así, ministro, siervo? Orando a Dios para que Dios nos dé nuestra tierra prometida. Nótese que el pueblo de Israel, Dios luchó y luchó para que esos guerreros pudieran entrar a la tierra prometida, a la tierra de ellos, y dejaran de ser esclavos viviendo en tierras ajenas, en tierras que tenían que pagar 1% para vivir ahí, para comer. No, Dios no quiere que seamos esclavos. Dios quiere que tengamos nuestra propia casa sin deberla, nuestro propio carro sin deberlo, nuestro propio dinero en el banco, que no tengamos que coger un préstamo ni tarjeta de crédito, porque eso es una zozobra. O sea, es algo cuando ningún esclavo puede vivir en paz. Todo lo que tiene que ver con esclavitud quita la paz. Y hay muchos matrimonios, mucha relación de padre e hijo, muchas cosas que se han roto por esto, por malas decisiones que a veces tomamos. Entonces, Dios quiere que usted ore y que usted no deje de orar hasta que Dios le dé su casa. Yo mismo estoy orando por mi casa. Llevamos 7 años viviendo rentado. Y Dios me mostró hace como 4 meses, no, hace como 5 meses, sí, que yo estaba orando en un terreno. Y estaba arrodillado en un terreno grande. Yo cuando volví a mi cuerpo normal, que desperté, dije, wow, y esta revelación era que Dios quiere que yo empiece a orar. O sea, ya Él me concedió el terreno. Ya está dentro de su voluntad de que yo lo tenga. Ya Él me lo otorgó en el mundo espiritual. En el mundo invisible, ya ese terreno es mío. Ahora yo tengo que orar para que ese terreno venga a mis manos y yo me adueñe de él. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Elías, vete y dile acá que yo haré llover. O sea, ya estaba dentro de la voluntad de que la lluvia, después de 3 años y medio de sequía, viniera a la tierra. Y Dios le dijo, dile acá que haré llover. Mas sin embargo, Elías tuvo que orar para que la lluvia viniera del mundo espiritual al mundo físico. Y es necesario de que usted busque su libertad, sea financieramente, sea en el área de sanidad. Hay gente que está enferma, que lleva años pagando tratamiento, lleva años asistiendo al médico, una cita todos los meses, porque es un tratamiento que lleva muchos años. Hay gente que sufre de una enfermedad que sufrió su papá, que sufrió su mamá, generacional, y es tiempo de que tú comiences a orar de verdad y comiences a creerle a Dios y te pongas en propósito a orar y ayunar y hacer lo que hay que hacer hasta que Dios no te haga libre de esa enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que vivamos enfermos. Dios no quiere que sus hijos vivan atados a nada. Hay gente que está haciendo, que es esclavo del pecado, de la pornografía, de la mentira, de la murmuración, de la masturbación, de la fornicación, del adulterio. En diferentes áreas hay gente que es esclavo del pecado. Y es tiempo de que tú ores y te metas con Dios en ayuno, oración y ruego, y en la lectura de la palabra, para que el Espíritu Santo te haga libre.
Porque aunque le sirves a Dios, no hay paz. Porque cuando tú pecas, cuando tú sabes que le faltaste a Dios, te sientes mal y eso te quita la paz. Y todo lo que nos quita la paz no proviene de Dios. Dios no le quita la paz a sus hijos. Dios no le quita la paz a sus siervos. Usted siendo madre o siendo padre, ¿haría algo para quitarle la paz a su hijo? No, usted quiere que su hijo esté bien. Que su hijo no tenga ningún tipo de deuda. Ni que esté preocupado todos los meses de dónde va a conseguir el dinero de la casa para pagar la casa. O el dinero para buscar los medicamentos de su hija que sufre de esto, de lo otro. Hay gente que tiene a sus hijos enfermos, que sufren de síndrome, de muchísimos síndromes. Y tú te vas a quedar así. Hay madres y padres que ya piensan de que porque el médico dio un diagnóstico, dijo, no, tu hijo va a sufrir de esto, o tu hijo ya va a tener que vivir con esto. No, eso es mentira de Satanás, el Señor lo reprenda. Por sus llagas, dice la palabra de Dios, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y la palabra de Dios dice que Jesús se hizo pobre. ¿Para qué? Y luego dice ¿para qué? Para que fuéramos ricos en todo. Cuando dice rico en todo, es rico en prosperidad, rico en sanidad, rico en paz, rico en la familia, rico emocionalmente, rico en el alma, con tranquilidad. Entonces no aceptes ese diagnóstico médico que el médico tiró sobre tu hijo, que tu hijo va a tener que vivir con esto, que luchar con esto. Eso es mentira del enemigo. Comienza a orar porque Dios quiere que tú tengas paz en tu familia. Tú no vas a, por más que tú quieras vivir con eso, tú sabes muy bien que tú no vas a ser feliz. Y eso te va a quitar la paz. Ver a tu hijo crecer con esa deficiencia o con esa enfermedad. Entonces órale a Dios, para Él no hay nada imposible. La palabra dice que todo es posible para el que cree. Órale a Dios. Él va a libertar a tu hijo para que tú tengas paz en tu familia. La bendición de Jehová no añade consigo tristeza, dice la palabra de Dios. Dios no te va a dar ninguna bendición que te quite tristeza y que te quite la felicidad. Y si te quita la felicidad es porque la bendición no era de Dios. Dios cuando nos da algo es para que lo disfrutemos en paz, en tranquilidad, en armonía, en abundancia. Entonces debemos orar para que Dios nos haga libre de los préstamos, para que Dios nos haga libre de las deudas, para que Dios nos haga libre del matrimonio tóxico, para que Dios nos haga libre de la enfermedad, para que Dios nos haga libre de pagar renta. Dios quiere que seamos libres. Por eso Él murió, dice, y se hizo pobre para que fuéramos ricos en todo. Y es algo que tendemos que aprenderlo y ponerlo en práctica. Tenemos que orar y persistir. Hay gente que comienza a orar para que Dios lo haga libre de las deudas, de la casa, de esto, del hijo. Pero cuando lleva un mes o 2 meses o 3 meses y no ve muchos resultados, deja de orar. Y las cosas con Dios no funcionan así. Por eso hay tantos cristianos que no tienen resultados. Por eso hay tantos siervos y siervas de Dios que viven un fracaso eternamente. Porque a los primeros 3 meses o el primer año de no ver resultados, dejan de orar. Y tenemos que tener persistencia en la oración. Cuando usted deja de orar por algo que usted empezó a orar, es porque usted nunca creyó que Dios lo podía hacer. Si yo sé que, por ejemplo, mi mamá puede hacer algo por mí y está en la capacidad y el poder de hacerlo, y yo le digo todos los días, mami, ayúdame con esto. No, ahora no puedo. Mami, ayúdame con esto. Yo voy a persistir hasta que ella me ayude porque yo sé que mi mamá primeramente y que ella tiene el poder de ayudarme. No voy a desistir, siempre voy a creer que ella me va a ayudar. Así es con nuestro Padre Celestial. No dejemos de orar, amados hermanos. No dejemos de persistir en la oración. Jehová Dios, Él nos va a responder. Aunque pase tiempo, Jehová le dijo a Ezequiel, escribe la visión que te estoy mostrando. Porque aunque pase el tiempo, aunque pase mucho tiempo, la visión se cumplirá. Y aunque pase mucho tiempo y no veas resultados sobre tu oración, la oración va a traer resultados. No es de un día para otro, como muchos piensan que vienen al evangelio y ya porque tienen un mes orando piensan que Dios tiene que darle esposa, hijo, casa, carro, ministerio, visa, pagarle deuda, sanarlo. No funciona así. Aquí tenemos guerra. Existe el lado de la luz y el lado de las tinieblas. Y los dos pelean entre sí. Ángeles que le sirven a Dios, ángeles que le sirven a las tinieblas. Aquí es una lucha constante hasta vencer. Y hoy yo te digo a ti, levántate y comienza a orar por tu libertad.
Hay gente que ya se resignó a pagar renta la vida entera. El Señor reprenda al enemigo. Dios me libre de eso. Hay gente que ya se resignó a beberse esa pastilla que el médico le recetó la vida entera. El Señor reprenda eso también. Hay gente que se resignó a pagar ese carro la vida entera. Hay gente que se resignó a vivir en la pobreza. Hay gente que se resignó a vivir de deudas. Que paga una deuda y piensa que para estar bien económicamente, o piensa que para poder comer este mes, o piensa que para poder pagar la escuela del hijo, tiene que pagar esa deuda y volver otra vez a coger el mismo préstamo. Y termina el préstamo y coge otra vez el mismo préstamo porque ya se dedicó a depender de ese préstamo. Reprende eso. Dios no trabaja así con sus hijos. Dios no quiere ese estilo de vida para sus hijos. Dios quiere que sus hijos sean libres. Lo único que trae paz es la libertad. Mientras tú sigas preso en eso, no vas a tener paz. Siempre te la va a robar el enemigo. Así que espero seguir hablando de este tema. Déjame en los comentarios si quieres que haga una parte 2 sobre esto, porque Dios a través de este mensaje siento que va a edificar a mucha gente y que va a despertar a mucha gente, porque hay gente que está durmiendo, hay gente que ya está en un estado mediocre espiritual y está en un círculo de conformismo, como wow, ya, yo sé que le sirvo a Dios, pero así es que Él quiere que yo viva. Eso es mentira. Dios no quiere que nadie de sus hijos viva infeliz y viva preso en una área de su vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde mucho. Héctor Will Ardoy, comparte este video con alguien. Yo sé que va a ser de bendición para muchas personas. Shalom, shalom.